Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos encontremos de nuevo en otro lunes de leer. Hoy eh, quiero hablarles un poquito de pandemia y literatura. Yo sé que estamos cansados y cansadas y cansades de la pandemia, pero eh, este es un hecho que mm, siempre tenemos que recordarnos, nos está cambiando la vida, nos va a cambiar la vida y nos transforma como personas en lo individual y en lo colectivo. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención desde la pandemia, desde que empezó la pandemia en marzo del año 2020, es la cantidad de reflexión y producción artística que se ha dado. Y como lo mío es la literatura, pues en eso me fijo. Uno de los primeros fenómenos fueron las crónicas, las convocatorias de crónicas, las invitaciones a escribir crónicas. Por ejemplo, Oscar Castillo, editor de Uruk, mi editor, que creó una página para recoger crónicas, cuentos, materiales diversos de la pandemia. Y eso pues genera un archivo que no debemos olvidar, porque es un archivo de lo inmediato, de las sensaciones, de lo que este hecho sin precedentes ha provocado. Por ejemplo, la UNAM publicó la siguiente antología hace poco. Hizo lo que les contaba que hizo Oscar también, que fue convocar autores. Muchas de estas crónicas y ensayos están en línea, no sé si todas, y después se hizo esta compilación. Si, si prestan atención, hay un detalle que me llama también la atención, que hay unas fechas muy específicas. 28 de marzo al 30 de junio. Entonces, estas crónicas y otros textos publicados en este volumen de la UNAM con escritores de toda Latinoamérica se refiere a un periodo muy concreto, que podríamos decir son los primeros 3 meses de la pandemia y los primeros 3 meses del encierro. Bueno, resulta que no solo a nivel de crónica, de ese retrato fascinante de la realidad, se ha producido excelente literatura. También vamos viendo cómo aparecen otros libros de otra naturaleza, incluyendo novelas. Y entonces hoy me quiero referir principalmente a una novela costarricense escrita por Rafael Cuevas Molina. Para llegar a la novela de Rafael, quisiera también referirme primero a qué pasa en el mundo de los escritores, cómo esta época de aislamiento nos beneficia o no nos beneficia. Para muchos fue una oportunidad para sentarse y escribir muchos libros. Rafael fue uno de esos. Yo escribí mucho, cosas muy, muy cortas, que es lo que yo hago. Hay un escritor a quien yo respeto mucho y le tengo mucha admiración, que es Edmundo Paz Soldán. Edmundo hizo algo bastante provocativo, digamos, dentro de lo provocativo que puede ser la literatura, y es lo siguiente. eh, Él tomó como modelo este libro que él llama novela, pero para mí esto siempre ha sido más bien crónica o literatura testimonial, un poco autobiográfica también, de Nelly Campobello, que se llama Cartucho, y es uno de los libros más fascinantes que yo he leído en mi vida. Nelly Campobello escribió este libro, si mal no recuerdo, en los años 40, y creo que estuvo perdido por cierto tiempo. Este, en este libro, ella reconstruye la época de la Revolución Mexicana desde el punto de vista de una niña que desde su casa no tiene otra opción que atestiguar los horrores de un conflicto armado.
Y desde allí ella escribe, desde esa mirada de niña, desde esa inocencia, desde ese descubrir que la vida se convierte en un juego distinto. Y entonces, un juego distinto al juego que uno querría para sus hijos. Y a partir de entonces de esa idea, Edmundo publica la novela que se llama, permítame aquí ajustar algo, la novela que se llama Allá afuera hay monstruos. En este caso, el país no está identificado, podría ser Bolivia, probablemente es Bolivia, y hay una familia, una madre con su hijo y su hija, que sufren dos tipos de conflicto. Uno, un conflicto bélico que está acercándose y está acercando a la población en la que viven, y el otro es el COVID. Y la madre trabaja como enfermera, entonces está totalmente expuesta, constantemente expuesta, y tiene que dejar a la niña a cargo de su hermanito menor. Y entonces, a través de esa premisa, Edmundo construye esta novela que es muy buena novela, es una novela fascinante, inspirada, como él mismo lo dice, en Cartuchos de Nelly Campobello. Un libro también escrito dentro de la pandemia, con una estrategia totalmente distinta a la de Edmundo, es esta novela de Rafael Cuevas Molina, escritor de origen guatemalteco que lleva más de 30 años viviendo en Costa Rica. Yo no sé, Rafael, cómo se considera a sí mismo, si se considera guatemalteco costarricense, ninguno de los anteriores. Eso es algo que valdría la pena preguntarle. Pero Ponen en el viento también nos enfrenta a esta situación del dentro y el afuera, del dentro como una unidad que debemos preservar, donde hay elementos muy fuertes que nos unen como seres humanos, la identidad, por ejemplo, y afuera hay monstruos también, afuera hay amenazas. En este caso hay dos amenazas. Una es la epidemia del COVID y la otra es la migración. Los personajes principales lo conforman una familia de inmigrantes nicaragüenses que ya llevan muchos años en Costa Rica, que ya el papá y la mamá están grandes y han recorrido largo camino para adaptarse a la sociedad costarricense, y tienen dos hijos que llegaron muy pequeños y cada uno toma un rumbo distinto. Está Rebeca, la hija, que ya siendo una joven, decide asumir su condición de nicaragüense, su nicaragüensidad, lo llamo yo en un comentario que escribí, y desafiar la xenofobia, el racismo local. El hijo menor, Darío, se vuelve un poco rebelde, pero realmente su problema es su lugar en este espacio que lo adopta, que lo recibe y lo rechaza a la vez, ¿no? Y él decide más bien en su vida y en sus relaciones afectivas ocultar el hecho de que es nicaragüense. Y después están los padres. Está Victoria, que era maestra en Nicaragua, llega a Costa Rica ya después de que su esposo está establecido, y tiene que empezar de nuevo, desde abajo. Y me parece algo muy importante, muy lindo, que vuelve a tomar, digamos, los cursos que necesita para que su título de maestra sea reconocida, y trabaja en escuelas, trabaja mucho, todos trabajan mucho en esta familia, trabaja enseñando a muchos niveles y enseñando pues, fundamentalmente en colegio nocturno. Y después está Jorge, el padre, que estuvo envuelto en la revolución sandinista, que estuvo envuelto como su esposa en la reconstrucción del país, y que finalmente, como muchos otros nicaragüenses, decide emigrar y se hace panadero.
y desgraciadamente se enferma de COVID. Entonces, esto es una historia entrañable, es un texto muy, muy hermoso y quisiera leerles una parte ya hacia el final, que el capítulo se llama El aviso, y dice así: llevaba una hora durmiendo cuando abrieron violentamente la puerta del cuarto. Era Victoria, que lo urgía para que se levantara y se alistara. Habían llamado del hospital y les concedían ir a despedirse de Jorge porque era solo cuestión de horas para que falleciera. Estaba atontado, apenas lograba comprender lo que le estaban diciendo. Se sentó a la orilla de la cama y cerró fuertemente los ojos, como tratando de concentrarse y tener control de sus sentidos. Lo habían sacado de un sueño turbulento, en el que él trataba de escapar en un carro que no arrancaba de unos clientes que querían asaltarlo. Aún tenía la sensación de tener las llaves en la mano y la angustia de que los tipos se acercaban corriendo. Su mamá y Rebeca se vestían a la carrera mientras discutían. Victoria le decía que habían sido claros en que solo una persona podría entrar a verlo, pero su hermana no se conformaba. Alegaba que ella también tenía derecho, que cómo se les ocurría que ella no iba a poder ver a su papá en estas circunstancias. Estaba demasiado nerviosa como para razonar y entender que se trataba de una situación inusual, fuera de los parámetros normales. A Darío le sonó el teléfono en medio de la confusión. Era Melania, pero no le contestó. No estaba en condiciones de entender ni hilvanar una conversación en ese momento y ya la llamaría más tarde. Su papel sería solo de chofer para llevar a su mamá al hospital. Allá esperaría afuera. Rebeca intentaba por lo menos acompañarlos en el carro y dice que si de veras no la dejan entrar, se quedará con Darío. Victoria no dice ni sí ni no, no responde y eso lo toma como una aprobación. Termina de vestirse a las carreras y ya no discute. Mientras tanto, en la cabeza de Victoria se suceden cuadros de su historia en Costa Rica con Jorge, como una recapitulación de su itinerario desde que llegaron. Jorge abrazándola cuando llegó a reunirse con él hacía más de 30 años. Jorge saliendo de madrugada todos los días, con las manos en los bolsillos del pantalón para mitigar el frío. Jorge cargando por primera vez a Rebeca, bebé, mientras sonríe. No se dan cuenta, pero deben haber armado un gran barullo, porque la vecina de al lado sale a ver qué pasa a la puerta de su casa. Mientras se santigua y los ve con ojos de interrogación, carga a un niño pequeño que llora y que trata de calmar tapándole la cara con un paño. Creyó que ellos, tan tranquilos, se estaban peleando y quedó sorprendida, pero cuando los ve salir a las carreras y subirse al carro con cara de asustados, se da cuenta que se trata de otra cosa. Ve cómo parte el carro y se pierde al doblar la esquina. Se vuelve a santiguar y cierra la puerta con el bebé que no deja de llorar. Bueno, yo que he querido leer este párrafo, no solo porque está muy bien construido, está en muy pocas eh, mm, palabras, en breves párrafos, la situación adquiere un carácter dramático importante. Y me gusta mucho la imagen de esa vecina sin nombre que los ve salir rumbo al hospital. Porque en esa vecina yo veo a esta Costa Rica que tiene curiosidad, pero guarda una distancia con respecto al migrante, que piensa que pueden ser una amenaza, ¿no? Eh, Gente que se pelea y que genera escándalo, pero que de alguna manera se tranquiliza y entiende que algo está pasando y que su mejor gesto de solidaridad es estar un tanto a la distancia. Algo más que quería decir sobre esta novela es que me parece muy importante recordar que mucha de la literatura de migración o de inmigración tiende a señalarnos que siempre va a ser una migración norte-sur, ¿no? De los países pobres a los países más ricos. Y que esta excelente novela de Rafael Cuevas Molina nos propone una lectura distinta, que es una lectura que yo aprecio mucho, que son las migraciones sur-sur.
¿no? De un país como Nicaragua, Costa Rica, por ejemplo, en la cual hay una serie de conflictos que no necesariamente están en la literatura más tradicional de migración y que además hay unas coincidencias también en cuanto a preocupaciones, en cuanto a elementos dramáticos, pero su resolución va a ser distinta. Esta es una novela muy costarricense y es una novela muy centroamericana también. Y yo creo que esa dualidad la enriquece mucho y que espero, me encantaría que muchos de ustedes leyeran Polen en el viento, porque realmente vale la pena su lectura. Espero que tengan una linda semana. Hasta luego. Que estén muy bien.